Prólogo del libro 17 Mujeres Premios Nobel de Ciencia. Prólogo. Desde que la matemática y filosofía egipcia Hipatia, que perfeccionó el astrolabio del planisferio, fue lapidada en la plaza pública en el año 475 por orden del obispo Cirilo de Alejandría, que estaba celoso de su éxito, las mujeres, en especial las mujeres de ciencia, han tenido que luchar duramente para acceder a la cultura y al trabajo. Tradicionalmente, el lugar de las mujeres se ha restringido a las tareas domésticas y la maternidad. A pesar de que en todos los tiempos han influido en su época como inspiradoras, consejeras o animadoras de salones literarios, donde se reunían las personas cultas, filósofos, políticos, artistas y científicos, se les ha relegado a la sombra de los hombres, se les ha excluido de las esferas intelectuales y políticas y siempre se ha coartado su creatividad. Sin embargo, en 1673, el filósofo cartesiano y feminista François-Paulin Delabarre, autor de la famosa máxima «La mente no tiene sexo», proclamaba en su tratado de l'égalité des deux sexes que de todos los prejuicios, ninguno corresponde mejor a esta definición como el que se tiene comúnmente sobre la desigualdad de los sexos. Las mujeres son tan nobles, tan perfectas y tan capaces como los hombres. Esto solo puede establecerse rechazando dos tipos de adversarios: el vulgar y casi todos los científicos. Es evidente que esta recomendación no tuvo una gran influencia sobre sus contemporáneos y fue poco seguida por las generaciones siguientes. En efecto, la lucha más difícil por el derecho al reconocimiento ha sido para las mujeres de ciencia. Emergen algunas pioneras que abrieron el camino. Laura Bassi fue la primera que enseñó física en la Universidad de Bolonia en 1733 y poco después, en 1756, Émilie du Châtelet tradujo al francés los Principios Mathématiques de Isaac Newton. A principios de los años 20 del siglo XIX, la inglesa Caroline Herschel se convirtió en la primera astrónoma profesional y recibió la medalla de oro de la Royal Astronomical Society, mientras que la matemática Sophie Germain obtuvo el premio de la Academia de las Ciencias francesa. En una nota de la memoria sobre la máquina analítica del italiano Federico Luigi, el antepasado del ordenador, que Ada Lovelace, hija de Lord Byron y matemática aficionada, tradujo al francés en 1842, propuso un nuevo algoritmo de programación, uno de los primeros de la historia, y escribió páginas visionarias sobre el futuro de la informática. En Francia, hasta 1868, no se permitió a las chicas estudiar medicina. Por ello, la primera francesa que obtuvo el doctorado en medicina fue Madeleine Reyes en 1875. Estas mujeres y otras muchas libraron terribles batallas para reivindicar el derecho a instruirse y conseguir que se reconocieran sus trabajos. Cuando Marie Curie obtuvo la recompensa suprema con el Premio Nobel de Física en 1903 y después el de Química en 1911, fue una inmensa victoria, un acontecimiento sin precedentes. Fue la primera mujer que recibió este premio en física y sigue siendo hasta el momento la única persona, hombre o mujer, que ha recibido 2 veces el Nobel en disciplinas científicas distintas. El anuncio de los galardonados con el premio Nobel se espera, se comenta y se acoge en el mundo entero con un sentimiento de orgullo si se trata de un o una compatriota. En física, en química y en medicina, la naturaleza del descubrimiento que ha justificado la atribución del premio despierta el interés tanto de los especialistas como de los prófanos, puesto que se admite que el trabajo seleccionado por un jurado de la Fundación Nobel representa un avance importante en la disciplina correspondiente. Desde su creación, en 1901, el premio Nobel se ha concedido a 46 mujeres y 814 hombres en todas las categorías, es decir, poco más del 5%. Este vacío se acentúa en las disciplinas científicas, puesto que de los 583 galardonados, solamente 16 mujeres han recibido el premio después de Marie Curie en más de un siglo, 2 en medicina, 3 en química, 1 en física. Una disparidad hombre-mujer tan patente exhorta legítimamente a buscar las razones que la motivan. Evidentemente, el lugar de la mujer limitaba las actividades domésticas con un acceso a la cultura muy restringido y la ausencia de posibilidad de formación institucional en las materias científicas para las niñas, dogmas que han regulado el funcionamiento de las sociedades occidentales durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, desempeñan un papel importante en esta desproporción.
La física y la química con las matemáticas forman parte de las ciencias exactas, llamadas duras, por oposición a las ciencias sociales y humanas, a veces calificadas de blandas. Algunos sociólogos han cuestionado la pertinencia de la expresión como si las ciencias de la naturaleza solo pudieran ser inhumanas. Se puede suponer que las consideraciones de este tipo, asociadas a la presión social y a la importancia de los prejuicios persistentes en el recorrido escolar de las niñas, son susceptibles de haber influido en los jóvenes estudiantes en sus opciones universitarias. Se observa también que 12 de los 18 premios Nobel científicos atribuidos a mujeres pertenecen a la categoría de fisiología o medicina, disciplinas que se sitúan entre las ciencias de la materia y las ciencias sociales y que introducen lo humano en el rigor normativo de las ciencias duras. A excepción de Marie Curie, la fama de estas científicas elevadas al firmamento de la ciencia solo fue transitoria. Su nombre generalmente cayó en el olvido, excepto en su país de origen o en el catálogo cultural de unos pocos especialistas. ¿Quiénes son estas 17 mujeres de ciencia cuyos trabajos consiguieron convencer a los miembros del jurado de la Fundación Nobel, famosos por sus drásticos criterios de selección? Su escaso número permite imaginar que recorrieron itinerarios profesionales y personales atípicos, ricos y agitados, sembrados de obstáculos insuperables para otros. Sus descubrimientos, sus personalidades y sus recorridos son diferentes, pero sus historias personales también son historias colectivas. ¿Tienen características comunes? ¿Cuál es la clave de su éxito? Si bien el rendimiento de estas mujeres se basa sin duda en unas aptitudes especiales, un trabajo incansable y una coyuntura favorable, su verdadero motor es evidentemente la curiosidad. Encontrar la clave del misterio, resolver el enigma, reconstruir el rompecabezas. La curiosidad intelectual y la búsqueda del saber es una constante en la estructura psíquica de las mujeres del Nobel. Marie Curie, la pionera, la primera de todas, lo explica. Sin la curiosidad de la mente, ¿qué seríamos? Esta es la belleza y la nobleza de la ciencia. Deseo sin fin de traspasar las fronteras del saber, de acechar los secretos de la materia y de la vida sin ideas preconcebidas sobre las posibles consecuencias. Y más adelante, tampoco creo que en nuestro mundo el espíritu de aventura corra el riesgo de desaparecer. Si veo alrededor de mí algo vital, es precisamente este espíritu de aventura que se muestra inextirpable y que se parece a la curiosidad. La necesidad imperiosa de comprender los enigmas del universo y de contribuir a resolverlos anima a todas estas mujeres, a veces desde una edad muy temprana. En sus 3 ensayos sobre teoría sexual, Freud sitúa entre los 3 y los 5 años los inicios de una actividad provocada por el impulso de investigación y el impulso de saber, cuya culminación puede realizarse o bien en el registro de la creación artística o literaria, o bien en el registro de la investigación en las diferentes ramas de la ciencia. La ciencia, el pozo sin fondo de la sed de comprender, abre una vía a un conocimiento racional del mundo cuyos límites retroceden sin cesar. Goethe, el escritor de referencia para la especialista en genética Christian Nusslein-Volhard, describe a Fausto como un hombre agobiado en el atardecer de su vida de científico, al constatar que le falta lo esencial, la comprensión global de las cosas. Para explicar el trabajo de investigación, Francis Barthes dice que en cada etapa se abre una puerta, se cierra de nuevo si no hay nada detrás y se sigue otro camino que desemboca en otra puerta. La neurofisióloga Linda Book, por su parte, considera que el objeto de su investigación, la vía de los receptores olfativos, sigue siendo un enigma maravilloso y sin fin. Todas estas mujeres, sin excepción, han estado bajo la influencia de su pasión por la investigación, consustancial a su curiosidad, permanente e inagotable. Movidas por su percepción de la naturaleza, están obsesionadas por su búsqueda de la comprensión. Penetrar en el corazón de las cosas, acercarse a su esencia y poder explicarlas son las emociones intensas que les dan el entusiasmo y la fuerza de perseverar. Pierre y Marie Curie vivieron sus momentos más intensos en su hangar, donde brillaba el pálido resplandor a su lado del radio. El día de su boda, Frederick e Irene Joliot Curie abandonaron a sus invitados en cuanto les fue posible para regresar a su laboratorio, y Françoise Barthes llegó con retraso a la suya, totalmente absorbida por un experimento en curso.
La bioquímica Gertie Cori afirmaba: amar y dedicarse totalmente al trabajo me parece la clave de la felicidad. Ninguna abandonó sus actividades profesionales y aunque se retiraron oficialmente no dejaron el trabajo. Rita Levi Montalcini continuaba acudiendo cada día a su laboratorio con más de 100 años. Ni una sola habla de la idea de sacrificio o de renuncia. A la inversa, reivindican su libertad y dan testimonio de su realización, tanto si son criticadas como alabadas, reconocidas como ignoradas. El gozo de aprender, comprender y descubrir a menudo se asocia a una satisfacción estética, incluso para los que no se habían iniciado en las cosas del arte. Los Curie estaban fascinados por la simetría de las formas de la naturaleza que encontraban en sus minerales. Christian Nuslin Volhard se extasiaba ante la belleza de sus colecciones de moscas, que descubría cada mañana, siempre maravillada. La investigación se vive también como un inmenso rompecabezas, cada una de cuyas piezas, una vez identificada e integrada en el lugar adecuado, constituye una gratificación. Quizá no es de casualidad que varias de las mujeres que recibieron el Nobel cuenten que dedicaron largos momentos de su infancia a hacer rompecabezas. No hicieron fortuna, al contrario, algunas dieron muestras de un destacable desinterés al negarse, como Marie Curie, a patentar sus descubrimientos para que todos pudieran beneficiarse. Sobre todo, para las más antiguas, los salarios eran minimalistas, incluso inexistentes, sin que esto las indujera a renunciar. El dinero no era necesario para su desarrollo. Freud explica: la felicidad es la realización retardada de un deseo prehistórico. Esta es la razón por la cual la riqueza contribuye poco. El dinero no forma parte de un deseo infantil. Ya en la infancia aparecen los albores de lo que las conducirá al éxito, una personalidad atípica y determinada y una orientación precoz hacia lo que más tarde será su temática de investigación. En los relatos de sus primeros años se observa con frecuencia una insaciable sed de aprender, un deseo exacerbado de comprender el universo que nos rodea y una predisposición a veces excepcional al aprendizaje intelectual, incluso para las que procedían de un medio desfavorecido. Sin hablar de Marie Curie, que leía perfectamente a los 4 años, Rosalind Yalow había adquirido a los 8 años la convicción de que sería una científica famosa, y Dorothy Crowfoot Huntington realizaba sus primeros experimentos de química a los 11 años en el laboratorio que había instalado en el desván de la casa familiar. Si bien la influencia del entorno sociocultural es innegable, sin embargo no es la clave, como demuestra el contraejemplo de la bióloga molecular Ada Jonath, que vivió una infancia casi miserable, lo cual no le impidió querer tomar las medidas del mundo a la edad de 5 años. En los futuros premios Nobel se observa con frecuencia una glorificación de la naturaleza, una atracción especial por los animales que puede convertirse en pasión, como en la bióloga molecular Elizabeth Blackburn, que había instalado en la vivienda familiar una extraña e invasora colección de animales. Muchas sintieron cuando iban a la escuela un gusto especial por la biología o la etología. No es una sorpresa que el papel del padre fuera fundamental, a menudo admirado, a veces venerado o a la inversa, temido, pero siempre omnipresente. Para las más antiguas, la complicidad del padre fue indispensable, porque se requería una autorización paterna oficial para que una chica pudiera acceder a la universidad. El padre inicia muy pronto a su hija en las ciencias de la naturaleza y a veces en las actividades artísticas. Se convierte en un modelo, un referente. Más tarde favorece su emancipación cultural, la anima y le apoya en sus ambiciones. El padre también puede ser un personaje autoritario y misógino, como lo eran los de Rita Levi Montalcini y François Barré-Sinoussi. Se convierte entonces en el estímulo de un reto imposible, alguien a quien hay que demostrar el valor y las capacidades que se tienen, algo en lo que se debe triunfar. Excepto en algunos casos raros en los que se opone, la madre también tiene una influencia positiva en cuanto acepta dar a su hija una oportunidad para una vida más rica y más independiente. Marido, amante, amigo o simple colega, casi todas tienen un hombre a su lado, mentor o cómplice científico. Presentan el impulso inicial. Él u otro será el referente que aconseja, el compañero que permite la confrontación de ideas, que comparte los descubrimientos y las dificultades. De las 17 premiadas, 4 lo fueron con su marido y la mayoría con un colaborador masculino.
Barbara McClintock y Ada Jonath son las únicas que realizaron su carrera sin pareja y sin un apoyo profesional duradero, a la cabeza de un laboratorio que ellas habían montado por propia iniciativa y elaborando sus proyectos con total independencia. Es difícil extraer leyes generales sobre su vida personal. Algunas se apartaron real o simbólicamente de su parte maternal, que indiscutiblemente sacrificaron en provecho de la enorme sublimación de su actividad de curiosas. De las 17 premiadas, 5 no tuvieron hijos, 5 tuvieron 1 y solo una tuvo 3. Rita Levi Montalcini declara que muy pronto supo que no estaba destinada ni al matrimonio ni a la maternidad. Frances Barré-Sinoussi encontraba incompatible su trabajo de investigadora con la dedicación necesaria a la educación de un hijo. Estas mujeres a menudo procedían de un medio sociocultural privilegiado en la que el entorno científico o médico favoreció su gusto y su interés por las ciencias llamadas duras o por la biología. 5 de ellas son judías, una proporción más importante de lo que permitiría pensar el número de estudiantes del mismo origen inscritos en la facultad. Rita Levi Montalcini lo explica así: antaño, la cultura solo era accesible a una élite restringida y a las mujeres judías, porque entre los judíos la cultura era tan valorada que pasaba por delante de las diferencias de sexo, lo cual ilustra perfectamente el recorrido de Rosalind Yalow o Ada Jonath, que crecieron en familias poco instruidas, pero que veneraban los libros y respetaban profundamente a las personas cultas y que apoyaron tanto como pudieron el deseo de sus hijas de continuar sus estudios universitarios. A lo largo de su itinerario, que las llevó a cruzarse con avances científicos y consideraciones sociales y humanistas, estas mujeres no vacilaron en tomar posiciones políticas o en implicarse en combates para la obtención de créditos y puestos. Fueron numerosas las que crearon o participaron en asociaciones de interés público. Su éxito se acompaña de un deseo de transmisión del saber y de la ética científica, aunque se alegraban de discutir con toda confianza con colegas competentes y algunas elogiaron a sus maestros. Todas tuvieron estudiantes, alumnos a los que a veces consideraron como de su propia familia y a los que introdujeron en su vida. Transmitir para dar, transmitir para no morir incluso sin descendencia biológica. Este impulso universal encuentra una justificación máxima entre las premiadas. ¿Cuál es finalmente la gran lección que nos transmiten estas mujeres excepcionales? ¿Nos dan una lección vital con su placer incansable por comprender? Este placer que se encuentra sin duda en la raíz de las últimas palabras de Goethe. Más luz, más luz. Es cierto que la luz de los grandes descubrimientos científicos quizá es la más duradera que existe. Ellen Merle-Berrell.